Como decía, esta carta a los Hebreos es un libro que comenzamos la semana pasada y cuyo tema principal es la supremacía de Cristo. Jesús es mayor. ¿Mayor que qué? Mayor que todo. Mayor que todo y que todos. Y decíamos, hermanos, que es una carta que está dirigida a hebreos, a judíos cristianos, a judíos que habían abrazado a Jesús como el Mesías, habían puesto su fe en Cristo como su Señor, como su Salvador, pero que por causa de la persecución, por causa del sufrimiento y también porque estaban siendo presionados probablemente por los de su propia nación, estaban considerando y estaban pensando en volver atrás, en abandonar la fe en Jesús y volver de nuevo al judaísmo y a las prácticas del antiguo pacto. Y el autor escribe este libro para advertirles y para animarles a permanecer en la fe, a perseverar en la fe. Ese es nuestro enfoque en este año, perseverando en la fe, firmes en la fe. Y estos cristianos judíos necesitaban entender que abandonar a Cristo era hacer oídos sordos a Dios. Que abandonar a Cristo y volver al judaísmo era volver atrás en el camino para perderse y no volver a encontrarse jamás. Era dejar la realidad para volver a buscar en la sombra de esa realidad. Porque, hermanos, el pacto de la ley recogido en el Antiguo Testamento era solo una sombra del nuevo pacto que está manifestado en el Nuevo Testamento. Hermanos, todo el sistema de sacrificios de animales que encontramos en la ley y en el Antiguo Testamento eran solo una sombra que apuntaba a una realidad, a la realidad que se había manifestado, una realidad manifestada en el sacrificio de Jesús completo, suficiente en la cruz del Calvario. Y como hermanos, la realidad es mucho mejor que las sombras, es infinitamente superior a la sombra. Así, el nuevo pacto que el Señor nos ha traído es infinitamente superior al viejo pacto, al pacto de la ley. Y Cristo es infinitamente superior también a todos los profetas, a todos y a todos. La semana pasada vimos que Jesús es superior a los profetas. Hay una mayor revelación en Cristo que la revelación que Dios nos trajo en el Antiguo Testamento a través de los profetas. En el día de hoy y en este pasaje vamos a ver que Jesús es mayor que los ángeles. Y ese es el tema de estos versículos que hemos leído. Jesús es mayor, es superior a los ángeles. ¿Quiénes son los ángeles? ¿Qué es lo que hacen los ángeles? La verdad es que en la Biblia encontramos bastante información acerca de los ángeles y encontramos muchos pasajes que nos hablan de los ángeles. En el Antiguo Testamento hay al menos 108 referencias directas a los ángeles y en el Nuevo Testamento aún más. Al menos hay 165 referencias en el Nuevo Testamento directas a estos seres, a los ángeles. Pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de ángeles? Bueno, hay toda una asignatura en teología que trata este tema de los ángeles, que es la angelología. Por supuesto, no vamos a entrar en profundidad, pero sí que quiero que veamos un poco, que al menos nos llevemos una idea de lo que la Biblia enseña acerca de estos seres, de los ángeles. ¿Qué son los ángeles? En primer lugar, los ángeles son criaturas de Dios, son seres creados y por tanto no son eternos. Fueron creados en un momento determinado en el tiempo y en la historia y fueron creados por Dios. En la Escritura también vemos que son seres que son inteligentes, son muy inteligentes, es decir, tienen la capacidad de pensar e indagar y además son seres que tienen emociones. Porque hay varios pasajes donde nos dicen que los ángeles anhelan ver. Y también Jesús mismo, en Lucas capítulo 15, versículo 10, nos dice que cuando un pecador se convierte, hay alegría entre los ángeles en el cielo. ¿Qué más? Sabemos que son seres espirituales, pero que tienen un cuerpo. Y a veces en la Escritura se nos muestran los ángeles con cuerpos un tanto extraños para nosotros. Pero sabemos también que tienen la capacidad de asimilar o asumir una forma
humana y también tienen la capacidad de hablar a los hombres, como vemos en muchos pasajes de la Escritura. Por ejemplo, el nacimiento de Jesús fue anunciado por un ángel a María, ¿no? Y también el nacimiento de Juan el Bautista fue anunciado por un ángel a Zacarías, ¿no? Vemos que tienen la capacidad de tomar una forma humana a veces, pero tienen la capacidad de hablar a los hombres. ¿Qué más? Sabemos también que los ángeles tienen nombres. Al menos en la Escritura se nos cita y se nos dice el nombre de dos ángeles, Miguel y Gabriel, ¿eh? Pero esto nos hace ver que tienen nombres. Cada uno es individual. Dios hizo a cada uno de una manera individual. También sabemos, hermanos, que son muchos, muchísimos más que los hombres. De hecho, encontramos algunos pasajes en Daniel y también en Apocalipsis capítulo 5 y versículo 11, donde cuando Juan habla acerca de una extensa multitud de seres celestiales, entre los cuales estaban los ángeles, dicen que eran millones de seres celestiales, de ángeles que alababan y bendecían el nombre del Señor. O sea, son muchísimos los ángeles, ¿no? ¿Qué más sabemos? Sabemos que no se casan, no se dan en casamiento, el Señor Jesús lo dijo, y por lo tanto no pueden tener hijos, no se reproducen. Así que los que hay son los que hay. Y los que hay fueron creados por Dios. Y en base a Colosenses, capítulo 1, versículo 16, la idea es como que Dios los creó a todos en el mismo momento, en el mismo momento, cada uno con su propia identidad. ¿Qué más sabemos, hermanos? Sabemos que hay diferentes tipos de ángeles. No todos los ángeles son iguales y tienen un alto nivel de organización y también están divididos en rangos. Y podemos, según lo que vemos en la Escritura, podemos dividir a los ángeles, a estos seres celestiales, en dos categorías, en dos divisiones, dependiendo o en base a su ministerio, en su servicio a Dios. Por un lado, están los ángeles que tienen su ministerio, su servicio en torno al trono de Dios. Y esos ángeles en la Escritura se le llaman serafines o querubines. Y por otro lado están los ángeles que su servicio, su ministerio está enfocado del trono de Dios, pero hacia la creación, hacia los hombres. Y estos seres se les conoce como ángeles o también arcángeles. Y entendemos, por lo que enseña la Escritura, que los arcángeles son jefes de los ángeles, como que están por encima tienen un rango superior. Y en la Biblia al menos se menciona un arcángel, solamente se menciona un arcángel, que es el arcángel Miguel, pero eso no significa que no pueda haber otros. ¿Y qué más sabemos? Sabemos que son criaturas creadas por Dios y que son criaturas que su objetivo es servir y atender a Dios. Y vemos también que en el ministerio de Jesús los ángeles sirvieron a Jesús. Dice que cuando Jesús fue tentado y el diablo lo dejó, dice que vinieron ángeles y servían al Señor. Vemos también un ángel en Getsemaní que se apareció para fortalecer al Señor en medio de su agonía, justo la noche antes en la cual iba a ser crucificado. Y la Escritura también dice que cuando Cristo venga en su segunda venida, Él vendrá acompañado de sus ángeles. Y también sabemos, hermanos, que los ángeles en su servicio a Dios también pueden servir y sirven a los creyentes, a cada uno de nosotros, cuidándonos, guiándonos, guardándonos. Esto es lo que la Biblia enseña, así a grosso modo. Ya digo, hay una asignatura completa en teología que habla acerca de este tema de la angelología. Otra cosa que sabemos es que tienen voluntad. Los ángeles tienen voluntad. ¿Por qué? Porque al menos dice que 1/3 de los ángeles se rebeló contra Dios voluntariamente, y de esos ángeles entre ellos está Lucifer, que es Satanás, y el resto de los ángeles, de ese 1/3 de los ángeles que Dios creó, que cayeron y se rebelaron contra Dios, son los demonios, espíritus malignos de maldad en las regiones celestes. Muy bien, eso es lo que la Escritura enseña, a grosso modo así, a vuela pluma. ¿Qué es lo que los judíos creían acerca de los ángeles? Bueno, los judíos creían muchas cosas acerca de los ángeles y a lo largo de la historia fueron
asimilando ciertas creencias, más allá de lo que la Escritura enseñaba acerca de los ángeles y enseña acerca de los ángeles, sobre todo por el tema del Talmud y por las interpretaciones de los rabinos judíos. Ellos llegaron a creer muchas cosas. Ellos creían pues, que había ángeles que controlaban todo, había 200 ángeles que se encargaban de mover las estrellas, había ángeles que se encargaban del clima, del tiempo, de la lluvia, había ángeles que estaban sobre los mares y que eran muchísimos. Había un rabino que decía que por cada brizna de hierba había un ángel. Ellos creían, los judíos creían que eran los seres más cercanos a Dios y los seres más altos después de Dios eran los ángeles. Y creían que eran los instrumentos de Dios, los instrumentos que Dios usaba para traer la palabra a los hombres y los instrumentos que Dios usaba para obrar y llevar a cabo su voluntad en el universo. Y sobre todo, hermanos, ellos creían que el pueblo de Israel, ellos como judíos, habían recibido de Dios en el Antiguo Testamento la ley, el Antiguo Pacto, por medio de los ángeles. Es decir, ellos creían que los ángeles eran los mediadores de su pacto con Dios. Y esto lo vemos, hay varias referencias en el Nuevo Testamento, por mencionar una en Hechos capítulo 7, en el discurso que Esteban da delante del concilio, antes de que él fuese apedreado. Esteban dice esto, Hechos capítulo 7, versículos 51 y 53. Esteban dice, duros de cerviz, está diciéndoselo a los líderes religiosos de Israel, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Entonces ellos creían, el pueblo judío tenían a los ángeles como mediadores, como los mediadores del pacto de Dios. Dios había dado el pacto, el antiguo pacto, la ley al pueblo de Israel a través de los ángeles. Y esa era la razón principal por la cual el pueblo judío tenía a los ángeles en grandísima estima. Para el pueblo judío los ángeles eran muy importantes. Por tanto, si el escritor de Hebreos quería convencer a sus compatriotas judíos de que Cristo era el mediador de un nuevo y mejor pacto que el de Moisés, entonces tenía que mostrarles, entre otras cosas, que Cristo era mejor que los ángeles. Debía mostrarles que Cristo era mejor, era más alto, era superior a aquellos que habían mediado y por los cuales ellos creían que Dios les había dado el antiguo pacto. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que el escritor de Hebreos está haciendo en este pasaje de versículos del 4 al 14 de este capítulo 1. Muy bien, vamos al texto que ya hemos leído, pero vamos a ir releyéndolo y vamos a ir meditando en algunas cosas y sacando algunas enseñanzas. Hebreos capítulo 1, versículo 1, ya lo vimos la semana pasada, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Es decir, todas las cosas le pertenecen, Él tiene todas las cosas en sus manos. Y por quien asimismo hizo el universo. Él es el creador del universo. Versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó. ¿Quién? El Hijo. ¿Dónde se sentó? Dice, a la diestra de la majestad en las alturas, versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles. En primer lugar, la exaltación del Hijo a la diestra de Dios ya nos muestra que el Hijo es superior a los ángeles. Como hemos dicho antes, los ángeles son criaturas de Dios, son seres creados, pero el Hijo es increado. Es más, el Hijo es el que ha creado todas las cosas. En Juan capítulo 1, versículo 3 dice que todas las cosas, el Verbo, el Hijo, aquel que fue encarnado,
dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, si Jesús es el creador de todas las cosas, si el Hijo es el creador de todas las cosas, por ende también es el creador de los ángeles y por tanto es hecho superior a ellos. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Los ángeles, hermanos, son, como hemos dicho antes, son seres que ministran alrededor del trono, pero nunca jamás se han sentado ni se van a sentar en el trono. El Hijo, sin embargo, es presentado aquí en Hebreos como aquel que está sentado a la diestra de la majestad, lo cual implica que ejerce un poder, una autoridad, una soberanía sobre todas aquellas cosas que han sido creadas por Él y para Él, entre las cuales están los ángeles. Y continúa diciendo el autor de Hebreos y dice que está sentado a la diestra de la majestad. ¿Por qué? Por cuanto heredó más excelente nombre que ellos, que los ángeles. Acuérdate, hermanos, y esto es algo que siempre tenemos que saber cuando leemos la Biblia y aparece la palabra nombre. El nombre en la Biblia es mucho más que una forma de llamar a las personas. Para nosotros los nombres simplemente es la forma en la cual podemos identificar y llamar a una persona y distinguir a una de otra. Pero en la Biblia el nombre es mucho más que una forma de llamar a las personas. El nombre tiene que ver con lo que esa persona es en sí mismo. Tiene que ver con su naturaleza, con el carácter, con la identidad de esa persona. Y dice que Cristo, el Hijo, está sentado a la majestad de Dios por cuanto posee un más excelente nombre que los ángeles. Es decir, su identidad, su naturaleza es mucho mayor que la identidad y la naturaleza de los ángeles. Y hecha esta aclaración, a partir del versículo 5, el escritor de Hebreos lo que va a hacer es que va a tomar varios pasajes del Antiguo Testamento que conocen los judíos, va a tomar 7 pasajes del Antiguo Testamento para mostrar que efectivamente el Hijo es muy superior a los ángeles. Y va a mostrar esa superioridad en 5 cosas. En 5 cosas. En primer lugar, Jesús, Cristo, es superior a los ángeles porque tiene un título mayor, tiene un más excelente nombre. Versículo 5 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Y yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él por padre, y él me será a mí por hijo. Está tomando 2 citas del Antiguo Testamento, una del libro de los Salmos, Salmos capítulo 2, versículo 7, y otra de Segunda de Crónicas capítulo 7. Y él hace esta pregunta, ¿a cuál de los ángeles Dios dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mi hijo? Y esta es una pregunta retórica, es decir, la respuesta está implícita en la misma pregunta. ¿A quién? La respuesta es a ninguno. A ninguno. A ningún ángel jamás ha dicho Dios, mi hijo eres tú. A ninguno. Es verdad que en la Biblia encontramos algunos pasajes como en el libro de Job, en los cuales a los ángeles se les llama hijos de Dios en una manera colectiva. Pero ese hijo de Dios hace referencia simplemente a que son seres creados por Dios, son criaturas de Dios. Pero en ningún lugar de la Biblia se encuentra este título en singular. A ningún ángel se le dice hijo en singular. Pero cuando el Padre dice de Jesús, mi hijo, este es mi hijo, no está hablando acerca de que Jesús sea una criatura del Padre. Está hablando de que Jesús es de la misma naturaleza que el Padre. Está diciendo que Jesús es igual que el Padre, de la misma naturaleza. Como leímos la semana pasada, Él es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de la sustancia de Dios. Es igual. Si tú quieres saber cómo es Dios, solamente tienes que mirar al Hijo. Porque tal cual es el Hijo, así es Dios. Dios es completamente cristocéntrico. Si a veces te preguntas, ¿cómo es Dios? ¿Cómo será Dios? ¿Cómo será el carácter de Dios? La Escritura nos dice que solamente tenemos que mirar a Jesús. Porque así es Dios, como es Jesús. Y decíamos la semana pasada, ¿es Jesús misericordioso?
Dios es misericordioso. ¿Es Dios justo? ¿Es Jesús justo? Dios es justo. Tal cual es Dios, así es Jesús. Y eso es lo que está haciendo. El Hijo es igual que el Padre, de la misma naturaleza. El comentarista William MacDonald escribe y dice: cuando el Señor Jesús es descrito como el Hijo de Dios, eso significa igualdad a Dios. Y así, hermanos, lo entendían los judíos. Y lo vemos en varios pasajes del Antiguo Testamento y lo vamos a ver más adelante. Ahora, este versículo nos puede presentar un cierto problema, porque este versículo dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y esta frase es un poco extraña. Yo te he engendrado hoy. Y aquí, en esta frase, hay personas que piensan y dicen, ahí, en este pasaje dice que Cristo es engendrado. Y dice hoy, está hablando de un tiempo en el cual el Hijo ha sido engendrado, por lo tanto, no es eterno. Y si Cristo no es eterno, no es Dios. Y hay sectas que en el día de hoy dicen esto: Cristo no es Dios porque ha sido engendrado. Pero, ¿sabes? Para entender este pasaje, tenemos que ir al mejor comentario que existe de la Biblia y que yo siempre recomiendo. ¿Tú sabes cuál es el mejor comentario que existe de la Biblia? La Biblia. La propia Biblia es el mejor comentario de la Biblia. Si me acompañáis a Hechos capítulo 13, versículo 33, en Hechos capítulo 13, versículo 33, es el primer sermón de Pablo que encontramos en el libro de Hechos. Pablo está en su primer viaje misionero, ha llegado a la ciudad de Antioquía de Pisidia, y allí en la sinagoga y delante de los judíos comienza a predicar un sermón. Y parte de este sermón, en el capítulo 13, versículo 33, dice esto. Y está hablando acerca de una promesa, habla a los judíos de una promesa que Dios hizo a los padres, versículo 33, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, o sea, a nosotros, dice, resucitando a Jesús. Hermanos, y esto es clave, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pablo está usando el mismo pasaje del Antiguo Testamento que el autor de Hebreos está usando aquí, el Salmo 2, versículo 7. Y Pablo interpreta este salmo y lo aplica ¿a qué momento de la vida de Jesús? A la resurrección de Cristo. Entonces, cuando en el Salmo 2 Dios está diciendo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, ese hoy, o en primer lugar, ese engendrado no está hablando de creación. En segundo lugar, ese hoy no está hablando de un momento en la eternidad, un día, en un momento determinado en la eternidad. No está hablando de eso, no está hablando tampoco de su nacimiento. ¿Está hablando de qué? Está hablando de la resurrección. Pregunta, ¿Cristo existía antes de resucitar? Por supuesto, porque para resucitar tuvo que morir. Y para morir primero tenía que estar vivo. Y para estar vivo primero tenía que nacer. Pero es que Jesús no comenzó a existir en su nacimiento. Jesús nació como tú y como yo, como una persona normal y corriente, pero al mismo tiempo de una manera muy diferente a ti y a mí, porque cuando tú y yo nacimos, el día de nuestro nacimiento fue el comienzo de nuestra existencia. Pero cuando Jesús nació no fue el comienzo de su existencia, fue el momento en el que Él asumió una naturaleza, un cuerpo y una naturaleza humana. Él existía ya desde antes, desde la eternidad. De hecho, en Miqueas capítulo 5, versículo 2, cuando habla acerca de ese niño que iba a nacer en Belén, dice que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, que es lo mismo que decir que ese niño es eterno. Ese niño existía desde la eternidad, es eterno. Entonces, cuando Dios dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, ese hoy está hablando de la resurrección. En Romanos capítulo 1, versículo 4, dice que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder por el Espíritu
¿Por medio de qué? Por medio de la resurrección de los muertos. No es que Jesús llegase a ser hijo de Dios en la resurrección, sino que Él se mostró como hijo de Dios y fue declarado como hijo de Dios en la resurrección. Fue declarado al universo, a la eternidad, como hijo de Dios en la resurrección. Si Jesús hubiera sido un solo hombre, simplemente un hombre, como tú y como yo, no habría resucitado. Pero resucitó porque no es solamente un hombre, resucitó porque es Dios. Porque Jesús es Dios. Y la muerte no le pudo retener. Y fue declarado hijo de Dios por la resurrección. Entonces, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Cristo? Es el Hijo y por tanto es superior a los ángeles porque tiene un mayor excelente nombre, tiene un título mayor que es el título de Hijo. En segundo lugar, Jesús es superior a los ángeles porque recibe adoración. Versículo 6, dice el escritor de Hebreos, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y el autor está tomando aquí dos pasajes, uno de Pentateuco, Deuteronomio capítulo 7, capítulo 32, y del Salmo 97, en la versión de la Septuaginta, que era la Septuaginta era una traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, y era la versión que más usaban los judíos en aquel tiempo. Y fíjate, dice el versículo 6, y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo. Y nuevamente alguien puede decir aquí primogénito. El primogénito es el primer hijo nacido, el primer nacido. Por tanto, Cristo no es eterno, porque nació. Y si nació es que no estaba antes, y entonces Cristo no es eterno. Y si Cristo no es eterno, entonces Cristo no es Dios. Y esto es una de las cosas también que toman algunos para decir que Jesús no es Dios. Ahora, tenemos que entender bien, y tenemos que entender que esta palabra primogénito, o el griego prototokos, en la Biblia es una palabra que se usa en la Escritura con dos sentidos diferentes. En primer lugar, se usa en el sentido del primer hijo nacido, pero no solamente eso, sino que se usa también muchas veces en el sentido y para designar al que es mayor, al que está por encima de los demás, al principal, al heredero, a la persona más importante. Se utiliza no para designar a la primer niño que ha nacido, sino para designar al que tiene la preeminencia, al que está por encima de los demás. Te pongo algunos ejemplos, por ejemplo, en la Escritura. Por ejemplo, ¿quién fue el primogénito de Abraham? Isaac. Pero Isaac no fue el primer hijo de Abraham. Ismael fue el primer hijo de Abraham, pero no fue el primogénito. El primogénito es Isaac. La primogenitura no recayó sobre Isaac, que era el primer nacido, sino sobre Ismael, que era el primer nacido, sino sobre Isaac. Y él fue el que heredó todo. Y él que fue el que heredó las promesas de parte de Abraham. Isaac es el primogénito no porque fue el que nació primero, sino porque él es el más importante, es el mayor, es el que ha recibido la herencia, es el heredero, él es el que está por encima. ¿Entendéis? ¿Quién fue el primogénito de Isaac? Seguimos. Esaú fue el primer hijo nacido. Sin embargo, la primogenitura no recayó sobre Esaú. ¿Sobre quién? Sobre Jacob. El primer hijo que nació a Isaac fue Esaú. Pero el primogénito es Jacob. Y Jacob, aunque nació después que Esaú, llegó a ser mayor que Esaú y fue el heredero de las promesas, y se le llama y se dice que Jacob es el primogénito de Isaac. ¿Por qué? Porque es el mayor, porque es el que está por encima de todos los demás, sus demás hermanos. En Colosenses, por ejemplo, capítulo 1, versículo 18, habla de Jesús como el primogénito entre los muertos. Pregunta, ¿Jesús es el primer hombre que ha resucitado en la historia? ¿No hubo ningún hombre más, ninguna persona más que resucitara en la historia? Hay muchos ejemplos o varios ejemplos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de personas que murieron y resucitaron de una manera sobrenatural por el poder de Dios.
En el Antiguo Testamento encontramos al hijo de la viuda, ¿no? Y encontramos también a un hombre que iba corriendo y murieron y lo echaron ahí en una tumba y ahí estaban los huesos del profeta y al tener contacto resucitó. En el Nuevo Testamento encontramos la resurrección de Lázaro, encontramos la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Encontramos Jesús no fue el primero que resucitó, sin embargo la Escritura dice que es el primogénito de la resurrección. ¿Por qué? Porque no ha habido nadie más grande, porque no hay nadie más grande que Jesús. Jesús es el más grande de todos los que han resucitado y el más grande con diferencia. Entonces, cuando en la Escritura encontramos esta palabra primogénito, la podemos encontrar en dos sentidos. En el sentido de que es el primer hijo de una familia o en el sentido de que es el mayor, el que está por encima de todos los demás. Y en ese sentido es el sentido en el que en Hebreos dice esto. Y dice que el Padre introduce al primogénito, al más grande entre los grandes, al que está por encima de todos, y dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces pregunta, si los ángeles adoran al Hijo, ¿quién es mayor? Si los ángeles adoran al Hijo, solo puede significar que el Hijo es mayor que los ángeles. De hecho, hay un pasaje en Apocalipsis, que es un pasaje interesante, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 8 al 9, donde Juan, que está recibiendo toda esta revelación que luego nos ha sido dejada en el libro de Apocalipsis, hay un momento que está tan impresionado, tan conmovido con la revelación que el ángel le está dando acerca de las cosas futuras, que dice que Juan se postra delante de ese ángel y comienza a adorarlo. ¿Y qué hace el ángel? El ángel inmediatamente lo levanta y dice, no hagas eso, porque yo soy un consiervo tuyo, yo soy un siervo de Dios, igual que tú eres un siervo de Dios, adora a Dios. ¿Por qué? Porque hay solamente una persona, alguien que es digno de toda la adoración. Solamente uno es digno de adorar y ese es Dios. Adorar a alguien o a algo que no sea Dios en la Biblia es llamado idolatría. Y a lo largo de toda la Escritura encontramos numerosas veces en las cuales Dios condena la idolatría. Pero resulta que en este pasaje Dios mismo, el Padre, ordena a los ángeles y les dice que adoren al Hijo. Por lo tanto, eso solamente puede significar una cosa, y es que el Hijo es Dios. Jesús, el Hijo, es superior a los ángeles, no solamente porque tiene un título superior, es Hijo, tiene un nombre mayor que de los ángeles, tiene una naturaleza mayor, sino porque recibe adoración, la cual solamente le corresponde a Dios. En tercer lugar, es superior por su naturaleza, porque ¿qué son los ángeles? Versículo 7 dice, ciertamente de los ángeles dice, Él hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Y es una cita del Salmo 104. Básicamente, ¿qué está diciendo? Está diciendo que los ángeles son seres creados. Dice, Él los hace. El Hijo no es creado, Él es el creador. Dice, ciertamente de los ángeles dice, Él hace a sus ángeles espíritus. Esta palabra espíritu es una palabra en el hebreo ruach, que se puede traducir también por viento, espíritu o viento. Y a sus ministros siervos llama de fuego. Es decir, y alguien lo expresó así, los ángeles son seres creados por Dios para su servicio y que sirven a Dios veloces como el viento y sirven a Dios con el fervor, con fuego, ¿no? Son seres creados para el servicio a Dios. En cambio, ¿quién es el Hijo? Dice el versículo 8, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y esto es un pasaje del Salmo 45. ¿Qué dice Dios Padre del Hijo? Dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Jesús, el Hijo, es el Dios
eterno. Y el Padre dice al Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Dios Padre reconoce a Dios Hijo. Y este versículo, hermanos, es una prueba clara, contundente, irrefutable de la deidad de Cristo dicha por el Padre. El Padre mismo da testimonio de que el Hijo es Dios. Y el testimonio del Padre, hermanos, se corresponde con el propio testimonio del Hijo sobre sí mismo. Y a lo largo del ministerio de Jesús, Él mismo se señaló y afirmó ser igual a Dios. Por ejemplo, en Juan capítulo 5, versículo 18, dice, por esto los judíos procuraban matar a Jesús, procuraban aún más matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, para los judíos era muy claro que decir que alguien es hijo de Dios es decir que esa persona era igual a Dios de la misma naturaleza. Y como Jesús decía que Dios era su Padre, eso era lo mismo que decir que Él era igual a Dios. En Juan capítulo 10, versículo 30, Jesús dice algo, hace una declaración, dice, yo y el Padre uno somos. Y cuando los judíos escuchan eso, se escandalizan, se horrorizan y lo que hacen es que toman piedras y quieren apedrear a Jesús, quieren matar a Jesús. Y Jesús les dice, muy bien, queréis apedrearme, queréis matarme, ¿por qué buena obra me queréis apedrear? ¿Y qué es lo que responden los judíos? Versículo 33 de Juan 10 dice, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. El Padre da testimonio de que el Hijo es Dios, y ese testimonio concuerda con el propio testimonio del Hijo, el cual afirmó ser Dios. Y los apóstoles, los discípulos, afirmaron igualmente la deidad de Jesús. Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 5, hablando de Jesús, dice, de quienes son los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y en Tito capítulo 2, versículo 13, Pablo le escribe, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. El apóstol Juan dice en 1 de Juan capítulo 5, versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, el Padre da testimonio de quién es el Hijo, de que el Hijo es Dios. El Hijo mismo afirmó ser Dios. Los apóstoles afirman que Jesús es Dios. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, dice, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Jesucristo tiene un trono eterno. Jesucristo es Rey, desde el cual gobierna como Dios y como Rey. Y es un Rey cuyo reino no tiene fin. Y dice que su cetro es cetro de equidad. Por cuanto dice el versículo 9, has amado la justicia, has aborrecido la maldad. Su reinado es justo. ¿Por qué? Porque su carácter es justo. Entonces, en cuarto lugar, Jesús es superior a los ángeles por su existencia. Versículo 10, versículo y 12 dice, que es un pasaje tomado del Salmo 102, dice, y está haciendo referencia al versículo 8 cuando dice, del Hijo dice, ¿y qué más dice del Hijo? Tú, oh Señor, en el principio fundaste los cielos, la tierra, y los cielos son obra de tus manos. De nuevo, Cristo es el Creador. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, como un vestido los envolverás y serán
mudados, como un vestido que envejece y que ya no sirve, que ya no lo queremos y que lo enrollamos y lo tiramos. Así, todas las cosas que vemos, los cielos y la tierra, estos cielos y esta tierra, se envejecerán y pasarán, serán desmenuzados y Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra, como dice Isaías 65 y en Apocalipsis 21 también encontramos esto. Dice, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Hermanos, todo es cambiante, todo cambia, todo es cambiante. Los que tenemos ya una cierta edad, que ya pasamos del medio siglo, nos damos cuenta de que todo es cambiante, de que las cosas cambian, los paisajes cambian. Los paisajes de cuando yo era niño no son los mismos. Yo me acuerdo que yo me crié en el barrio del Naranjo y hacíamos mucha vida en La Palomera. Estábamos al lado del campo, en La Palomera, allí en el arroyo. Pero La Palomera ha cambiado, no es lo mismo. Porque los paisajes cambian, las cosas cambian. Yo me acuerdo que allí había un arroyo que tenía mucha agua, había estanques, la gente iba a pescar allí, la gente iba a bañarse. Ahora vas y no hay nada, hay un hilillo ahí, no hay ni siquiera ya casi ni un arroyo. Las cosas cambian. Nosotros mismos cambiamos físicamente y también cambiamos en nuestra manera de pensar. Algunos ya no tenemos la figura de cuando teníamos 20 años. Cambiamos, cambia nuestra salud, cambia nuestra manera de pensar. Las cosas cambian, pero hay alguien que es inmutable. Hay alguien que no cambia. Hay alguien que siempre es el mismo. Jesús, el Hijo de Dios, no cambia. Dice, pero tú eres el mismo. Tú eres inmutable. Tú no cambias. El Hijo de Dios es inmutable. ¿Por qué? ¿Por qué es inmutable? Porque Dios es inmutable. Uno de los atributos divinos, uno de los atributos de Dios es que Él no cambia. Y Jesús es Dios y por tanto Él no cambia. Uno de los atributos de Dios es la inmutabilidad. Y hermanos, eso es algo que a nosotros como cristianos nos da una gran seguridad. Que Dios no cambie. Que Dios sea el mismo. Porque imagínate que Dios pudiera cambiar. Sería terrible. Si Dios fuese mutable y Dios pudiera cambiar, sería terrible. Si Dios pudiera cambiar, eso significa que podría ser mejor de lo que es. Y si es mejor de lo que es, entonces no es todo lo bueno que debería ser. O podría cambiar a peor, entonces podría ser peor de lo que es hoy. Si Dios cambiase, no sabremos, las promesas de Dios no serían estables. Porque las promesas que encontramos en la Biblia, o lo que Dios dice en la Biblia, es lo que Dios decía hace 2000 años. Pero ¿quién te dice ahora si Dios no ha cambiado de opinión? Dios nos dice en la Biblia que somos salvos por gracia a través de la fe. Pero si Dios cambiase, ¿quién te dice que Dios ahora no ha cambiado la forma de salvación? Y ahora ya no es por la fe y ahora tenemos que hacer ciertas cosas. Sería terrible. Pero el hecho de que Dios sea inmutable, eso nos da una tremenda seguridad. Porque lo que Dios dijo es lo que Dios dice hoy. Lo que Dios pensaba es lo que Dios piensa. Y las promesas de Dios son las mismas promesas para nosotros. Lo que Dios prometió es lo que podemos sostener también hoy. Y Jesús es Dios y Él es inmutable. Todo cambia, todo pasa. El mundo, todo lo que vemos pasará. Nosotros pasaremos de este mundo, pero hay alguien que no pasa, porque es eterno. Hay alguien que permanece, hay alguien que es estable. El Hijo es estable. Por tanto, Jesús es superior, porque tiene un mejor título, porque es digno de adoración por su naturaleza, por su existencia, y también es superior, por último, por su destino. Dice el versículo 13, versículo 14, pues, y aquí hay otra pregunta retórica, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y la respuesta es, a nadie, a ninguno. A ningún ángel se le ha prometido jamás sentarse en el trono. El trono no es para los ángeles, el trono es para el Hijo. Allí es donde se sentará el Hijo. Y la historia, hermanos, tiene un final. La historia tiene un final. ¿Sabes cuál es el final? Cristo vence. Cristo vence. Y el destino de Jesús y de Cristo, el destino de Cristo es que al final todo el universo se sujetará a Él. Dice Filipenses capítulo 2, que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confesará que Él es el Señor.
El plan eterno de Dios es que Jesucristo finalmente se siente en el trono como soberano del universo, como soberano de todo lo que hay. Ese es el destino, ese es el propósito del Hijo de Cristo. ¿Cuál es el destino o cuál es el propósito? ¿Qué son los ángeles? Dice el versículo 14, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. El destino de Jesús es reinar. El destino de los ángeles es servir a Dios por toda la eternidad. Y en su servicio a Dios son enviados también para servir a los santos, a aquellos que serán herederos de la salvación. No es que los ángeles, porque a veces he escuchado algo, los ángeles son nuestros siervos, están para servirnos. No te equivoques. Los ángeles no son, ningún ángel es tu siervo, los ángeles no son tus siervos. Los ángeles son siervos de Dios. Y en su servicio a Dios, te sirven a ti. Y me sirven a mí. Y lo vemos a lo largo de la Escritura. Muchas veces como los ángeles sirvieron. ¿Quién cerró la boca de los leones cuando Daniel fue echado en el foso? Los ángeles. ¿Quién sacó a Pedro de la cárcel cuando al día siguiente lo iban a matar? Dios envió un ángel y abrió todas las puertas y lo sacó a Pedro. Los ángeles nos sirven en su servicio a Dios. Nos sirven y no sabemos cuántas veces o de cuántas cosas nos ha guardado Dios por medio de sus ángeles. Lo sabremos, ¿no? Como dice una canción de Marcos, solo la eternidad revelará de cuántas cosas hemos sido guardados, hemos sido librados de parte de Dios usando a sus ángeles. Los ángeles nos sirven, pero el destino de Cristo es reinar. Por tanto, y resumiendo, Jesús es infinitamente superior a los ángeles. Y si Jesús es superior a los ángeles, los cuales los judíos pensaban que eran los mediadores del antiguo pacto, también el pacto que Jesús nos ha traído es superior al antiguo pacto. El nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto. El cristianismo, la fe en Jesús, es mejor que el judaísmo. Y hermanos, termino recordando algunas cosas, como siempre, para que nos llevemos algo, porque hemos dicho muchas cosas. Hoy ha sido una enseñanza muy doctrinal, ¿no? De enseñanza, no tal vez no tan devocional, ¿no? Pero podemos llevarnos algunas aplicaciones a nuestras casas, ¿sí? Para llevarnos algunas cosas en las cuales creo que podríamos estar meditando en esta semana. En primer lugar, adora a Dios. Los ángeles son seres poderosos. Los ángeles son grandes, son seres tan grandes, seres tan sabios, y sin embargo, ¿qué es lo que hacen los ángeles? Adoran a Dios. Lo que hacen en su existencia es adorar a Dios. Y a veces, hermanos, nos confundimos con cuál es nuestro propósito. Creemos que nuestro propósito es 1000 cosas. Pero, ¿sabes? Tú y yo hemos sido creados para adorar a Dios. Hemos sido creados para adorarle. Martin Lloyd-Jones decía que el alma regenerada, la persona que ha entendido lo que Cristo ha hecho en su vida y ha sido regenerada, ha recibido una nueva naturaleza, no puede hacer otra cosa que adorar a Dios. Dios te creó y Dios me creó para adorarle. Tu corazón, el corazón del hombre fue creado para postrarse. La pregunta es, ¿delante de qué o delante de quién te postras tú? La pregunta no es si adoras o no adoras, porque hemos sido creados para adorar y el hombre continuamente, nuestro corazón es Tim Keller, en uno de sus libros, él dice que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Continuamente estamos fabricando ídolos. La cuestión no es si adoramos o no adoramos. La cuestión es ¿a qué adoramos? ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar en tu vida? ¿A quién estás adorando? ¿Y sabes a quién adoras? ¿A quién sirves? ¿A quién estás sirviendo? ¿A quién sirves con tu tiempo, con tus recursos, con tus pensamientos? ¿En quién estás pensando?
¿En qué te deleitas? Piensa en eso, porque eso te va a mostrar a quién estás adorando. Pero hermano, hermana, hemos sido creados para adorar a Dios. Adora a Dios. Hermanos, adora a Dios con tu vida, adora a Dios con tus labios. Adora a Dios también cantando, alabando al Señor. Dice la Escritura, y Jesús dijo a la mujer samaritana, que Dios busca ¿qué? Pero no cualquier tipo de adorador, sino adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, hermanos. Dios busca ese tipo de adoradores. ¿Eres tú? Piensa en esta semana, ¿soy yo ese tipo de adorador? ¿Adoro yo realmente a Dios de una manera espiritual? Y en verdad, cuando yo estoy adorando a Dios, ¿estoy adorándolo de verdad? ¿Estoy poniendo ahí mi corazón o solamente mis labios? Toma esta semana para adorar al Señor, para considerar quién es Él. Número 2, hemos visto que Jesús es el Rey eterno. Él tiene un reino eterno y es un Rey justo. Por tanto, deja que Él reine. Deja que Jesús reine en tu vida. ¿Qué está gobernando tu vida? ¿Quién reina en tu vida? Deja que Jesús reine, porque su reinado va a ser un reinado de justicia, de equidad, de gozo, dice. ¿Cuántas veces, hermanos, a veces discutimos con Dios? ¿Has discutido alguna vez con Dios? No, Señor, esto no, por aquí, pero Señor, esto ahora, no, mejor por allí, o esto no, mejor esto otro. Y tenemos la tendencia a discutir. No discutas con Dios. Tú piensas que tú sabes más que Dios. No pelees con Dios. Tú piensas que le vas a ganar. Piensas que sabes más que Él. No discutas. Reconócelo como quien Él es. Es el Rey. Él sabe más. Y a veces no son fáciles. Las cosas a veces no vienen como a nosotros nos gustaría. Pero, ¿sabes? Dios siempre sabe lo que hace. A veces nosotros no sabemos lo que hacemos, pero Dios siempre sabe lo que hace. ¿Y sabes qué? Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Yo soy padre y yo quiero lo mejor para mis hijos. Desde siempre, desde que nacieron, yo quiero lo mejor para mis hijos. Y muchas veces mis hijos no entendían lo que yo hacía. O porque yo no les daba ciertas cosas, o porque yo no les dejaba ver la televisión más tiempo, o porque yo no... Pero todo lo que yo he hecho y todo lo que yo haga por mis hijos, lo hago porque creo que es lo mejor. ¿Sabes? Todo lo que Dios hace o permite en tu vida no es porque Dios crea que es lo mejor. Es porque Dios sabe. Esa es una gran diferencia. Yo hay cosas que creo que son mejores para mis hijos, pero ¿sabes que Dios sabe lo que es mejor para tu vida? No luches con Dios. No discutas. Deja que Él sea el Rey. Dejemos que Él gobierne y confiemos en nuestro Rey. Número 3. Fíjate, en este pasaje hemos visto que dice que hablando del Hijo dice que Él amó la justicia, aborreció la maldad y por ello Dios lo ungió con óleo de alegría. Con óleo de alegría. Mira, este mundo tiene la mentalidad y tiene la idea de que la alegría, el gozo, la alegría está en el pecado. El gozo, la alegría está en la rebelión. El gozo, la alegría está en lo que Dios prohíbe. Pero en realidad es en la santidad donde está la alegría. Ahí es donde está el gozo. La alegría está en vivir conforme al propósito de Dios para nuestras vidas, porque hemos sido creados para ese propósito. El vacío, la insatisfacción en el corazón del hombre es el resultado de estar descolocado del propósito de Dios. Cuando estamos viviendo conforme al propósito de Dios, eso de una manera natural en nuestro ser, en nuestra naturaleza, produce gozo, produce alegría. Entonces, hermanos, propongámonos esto para esta semana. Amar la justicia, ama la justicia, aborrece la maldad. Y entonces dice que Dios nos va a ungir con alegría. ¿Sabes? No hay nada bueno en lo malo. No hay nada bueno en lo malo.
Ahora hay una tendencia en las películas de Disney en que nos quieren poner a los que son malos como buenos y decir, bueno, no, hay ciertas cosas buenas en lo malo, pero la realidad y lo que la Escritura enseña es que no hay nada bueno en lo malo. No hay nada ahí de lo que pueda ser de bendición para nuestra vida. El pecado solamente trae destrucción, solamente destrucción. Y por último, hermanos, para que nos lo llevemos en nuestra casa y podamos meditar, hemos visto que el Hijo es inmutable, no cambia, y el Hijo es eterno. Y la pregunta para que nos hagamos en esta semana es, ¿dónde estoy poniendo yo mi confianza? ¿En qué confío yo? ¿En qué estás poniendo tu confianza? ¿Dónde está puesta tu mirada? Y la invitación, hermanos, no pongas tu confianza en lo que es cambiante. No pongas tu confianza en las circunstancias, en que las cosas van a venir de una manera o de otra. No pongas tu confianza en tu salud o en las instituciones, en cosas que son cambiantes. Confía en aquel que no cambia. Pon tu confianza en Jesús. No pongas tu mirada en las cosas de este mundo, ¿sabes? Todo esto va a pasar. Todo esto va a pasar. Todo lo que vemos va a dejar de existir. Y tú y yo vamos a pasar. Estamos aquí de paso. Esta vida son 2 días. No pongas tu mirada, no pongas tu esfuerzo, no pongas tu empeño simplemente en las cosas de este mundo. Sé más sabio. Mira al frente, mira hacia arriba. Mira a la eternidad. Mira a lo que trasciende. Mira a lo que va a quedar por siempre. Pon tu mirada en las cosas de arriba y sigue hacia adelante. Hermanos, sigamos hacia adelante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Sigamos adelante. Sigamos adelante. ¿Sabe? Dice que Dios envía a sus ángeles para ministrar a los santos. ¿Y sabes qué significa eso? Que Dios tiene interés en que tú sigas adelante. Y envía a sus ángeles para ayudarnos a que sigamos adelante. Amén. Oramos, hermanos. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España.